Hay una tensa calma la que se percibe, sí, por parte de los habitantes de Reynosa, Tamaulipas, luego que el sábado pasado al menos 19 personas pues fueron masacradas de forma violenta en diversos puntos de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 15 de las muertes se produjeron por una serie de ataques de hombres armados desde varios vehículos, según el propio Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, que coordina a las fuerzas de seguridad en la zona. Y la pregunta, por supuesto, es ¿qué hay detrás de la escalada de violencia? ¿Qué puede esperar la ciudadanía? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a quien ha investigado este tema, Carlos Flores, investigador del Centro o analista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Carlos, gracias por la oportunidad de esta conversación. Preguntarte primero qué está pasando en Tamaulipas, cuáles son los grupos que se están ahí disputando territorio y por qué hay esta serie de enfrentamientos, aunque lo que vimos el sábado realmente es terrible. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, pues es una situación muy lamentable. Este es el último hecho de violencia desgarradora que estamos viendo en una sucesión intermitente de hechos de violencia que vienen sucediendo prácticamente desde 2005 en la entidad. Es decir, distintas disputas entre organizaciones criminales que en ese entonces eran otras, pero que ahora pues son desgajamientos de aquellas que quedaron como remanentes de las que entonces estaban operando en la entidad y que de nueva cuenta pues se vuelven a disputar en esta lógica que tienen ellas el mercado de la droga, de la posibilidad de extorsionar a la población civil y de cometer diferentes ilícitos. En este caso pues con un hecho insólito como fue el ataque directo a población civil desarmada y que evidentemente no tiene que ver con el fenómeno, con esta lógica que tienen ellos de realizar acciones de violencia extrema con la pretensión de que la autoridad focalice su acción hacia la zona que está siendo controlada por el grupo rival. Entonces, más o menos esta es la lógica en la cual se inscribe este tipo de violencia. Hay que señalar que pues es una escalada que no tiene demasiados precedentes en el caso mexicano. Se me ocurre quizás el hecho cuando se arrojaron granadas contra población civil en Michoacán. Dijimos en ese momento que cualquier ataque contra población civil inerme e inocente pues es un acto prácticamente de terrorismo. Lo dijimos en ese entonces cuando era un gobierno federal del PAN, lo decimos también en estos momentos, un ataque de esa naturaleza contra población civil puede ser caracterizada como terrorismo definitivamente, ¿no? Carlos, exactamente, le preguntaste entonces si la autoridad se ha quedado corta en definir este ataque como lo has descrito tú y bueno, el presidente ha dicho en algún momento que Tamaulipas directamente es el estado más peligroso, que ni las Fuerzas Armadas han podido controlarlo, pero ¿por qué? Es una realidad, digamos, la parte más deficitaria que encontraría yo pues es justamente en la operación de procuración de justicia de las fiscalías, tanto a nivel local como a nivel federal. Esa es la gran faltante, digamos, el entramado de relaciones que se han venido dando ahí a lo largo de las décadas en un contexto en el cual ha habido profundos contubernios de actores de poder en la localidad, en la entidad, pues que significa para todo efecto práctico pues una continuidad de una impunidad prácticamente institucionalizada. Eso por una parte. Por otra parte, pues a 3 años de esta administración hubo la apuesta, digamos, por evento, apostar, vamos a decirlo así, por una estrategia de disuadir este tipo de violencia con un despliegue territorial de fuerzas federales, que en este caso eran de la Guardia Nacional, pero que desafortunadamente pues vemos aquí que la estrategia, si pudo haber sido pues de buena fe, yo no pongo eso en duda, pues nos está mostrando aquí también su limitación, porque justamente no ha permitido disuadir este tipo de eventos que pues están latentes, que no se sabe en qué momento pueden ocurrir en un contexto como el que tiene la entidad, y que creo que pues esto concita pues no tanto a cebarse, ni mucho menos en los logros mermados a las limitaciones de una estrategia. Esto no es evidentemente el propósito de mi análisis, pero sí quisiera decir pues que con 3 años que faltan de gobierno sería muy oportuno empezar a echar a andar por las demás herramientas con las que cuenta el Estado mexicano. Es decir, la parte, decía yo, más deficitaria que tenemos es en la procuración de justicia. Hay, digamos, resultados razonablemente sólidos de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay resultados razonablemente sólidos en otros ámbitos, pero la parte de procuración de justicia, que es, digamos, la herramienta fundamental con la cual se debe de concatenar este tipo de estrategia para desmantelar a estas organizaciones, es aquella que no está dando los resultados necesarios. Siguen siendo los índices de impunidad muy altos a nivel federal y en particular también en el Estado.
¿Haces alguna relación tú, Carlos, con el resultado electoral, con qué ocurre después de las elecciones? Bueno, de por sí tenemos una situación en la cual el Ejecutivo local pues enfrenta un proceso de desafuero, estaba, digamos, enfrentando, que fue de alguna forma también refrenado por parte del propio Congreso Estatal. Hay que decirlo que en las condiciones en las cuales opera el país, pues prácticamente los congresos estatales venían dependiendo de la propia fuerza del Ejecutivo. Entonces, en este caso, pues era lógico que hubiera un tipo de empantanamiento ahí. Ahora, con una nueva correlación de fuerzas en el propio Congreso, pues queda todavía pendiente ver qué tanto se pueda avanzar en esa materia, pero sí nos pone de manifiesto por lo menos la permanente fragilidad de la gobernabilidad que tiene la entidad, ¿no? Y que por supuesto este tipo de elementos que te acabo de comentar, de los antecedentes del Ejecutivo local que están, digamos, siendo sujetos de investigación, yo tengo que partir del reconocimiento y respeto a la digamos, probidad y a la inocencia que todo personaje tiene respeto a ser presumida antes de que se le demuestre lo contrario, pero ciertamente, digamos, en estas condiciones, pues no favorece los escenarios de fortalecimiento de la gobernabilidad de la entidad, ¿no? Mi última pregunta para ti, tú lo sabes, el Departamento de Justicia estadounidense recientemente dijo que el cártel Jalisco es el mejor armado del país. ¿Qué me dirías tú en relación con el cártel del Golfo, las decisiones de este? Bueno, son organizaciones criminales que por supuesto siguen teniendo acceso a armamento importante que desgraciadamente también nos sigue llegando de más allá de la frontera norte del país, que no se han tomado las medidas suficientes como para contener este flujo de armamento, pero por supuesto que esto nos da muestra de que este tipo de organizaciones con un corte prácticamente paramilitarizado pues siguen existiendo y que pueden desencadenar violencia significativa contra la población pues, en cualquier momento, ¿no? Entonces, sí hay algunos más visibles, pero hechos como los que surgieron justamente este sábado, pues nos ponen de manifiesto que aún aquellos sitios que presumiblemente se asumía que estaban relativamente pacificados, pues pueden estallar en cualquier momento de nuevo, ¿no? Carlos Flores es analista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS. Gracias por este análisis, Carlos. Regreso. Con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes.